ello con nuestro analista Andrés Gómez. Bienvenido, Andrés, y gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo calificas el mensaje de la presidenta? Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, felicidades a los bolivianos y las bolivianas. Ayer, más que un informe presidencial, fue un discurso electoral. Utilizó la comunicación política más que la comunicación institucional, y fue un discurso político destinado a pretender lograr algunos votos, ¿no? Habló como candidata más que como presidenta, y por eso desde el primer momento buscó dirigirse o buscó como interlocutor o el destino de sus mensajes al movimiento al socialismo, que imagino en su concepción quiere enfrentarlo no solamente como un partido que controla el legislativo, sino como un partido con serias posibilidades de ganar o al menos ir a segunda vuelta en las próximas elecciones nacionales. Y también digo discurso electoral porque 2 veces creo que reiteró izquierda-derecha, pero con la intención de ubicarse ella al centro, ¿no? Como percibiendo que el candidato que crece, que está en el centro en este momento, Mesa, ¿no? Empieza a desplazarla a ella. Ese es un punto. Y lo otro es también que habla como candidata más que como presidenta, porque se presenta como una mujer de clase media, provinciana, ¿no? Y como una persona común y corriente como cualquier boliviano, boliviana, madre sacrificada, trabajadora. Entonces, yo creo que hemos visto ayer el mensaje electoral más que un informe presidencial. Andrés, buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz, también con preguntas. En medio de este mensaje, la presidenta anunció que ya se había presupuestado el 10% para la salud, un pedido de vieja data que ha resurgido nuevamente con fuerza en medio de esta pandemia. Pero, ¿qué cree que es lo que va a pasar en la Asamblea? ¿Finalmente el MAS va a aprobar este pedido o cómo se va a manejar este tema? Gabriela, es muy probable que el movimiento al socialismo apruebe, porque finalmente pues pensarán, en este caso, tanto los del gobierno como los del movimiento al socialismo, como con cálculos electorales, ¿no? Después ya articularán el discurso de que están aprobando este 10% porque son partidos sensibles y que piensan en la gente, en el ciudadano que en este momento está sufriendo. Sin embargo, un mensaje tiene una interpretación, Gabriela. La primera interpretación que hace es, por supuesto, el emisor, quien le está diciendo, no, está articulando las palabras. Pero esas palabras tienen una decodificación en la cabeza de la gente. Y la gente analiza, no como un analista, digamos, las palabras, sino que ve si esas palabras se traducen en la realidad. Y en este momento la salud está malísima, ¿no? Han colapsado los hospitales y no necesariamente, digamos, es por culpa de uno u otro, sino hay una situación tan crítica que la gente se siente huérfana, lo que todos esos discursos, esas palabras chocan con esa realidad y empiezan a perder significado, al menos en los términos que han pretendido lanzar, en este caso, cualquiera de los partidos. Ahora, la presidenta del Estado reprochó al MAS el bloqueo al bono de salud y recriminó a las demás fuerzas políticas un silencio cómplice. ¿Cómo impactará este mensaje en la opinión pública? Natalia, otra vez insisto en que primero hay que precisar algo, Natalia. La gente común y corriente está preocupada en estas cosas y en otras cosas, y es probable que ni ha escuchado el mensaje, ni lo va a volver a escuchar, ¿no? Por eso es que los mensajes del expresidente, por ejemplo, escuchaban los periodistas y no escuchaban ni sus partidarios. Los mensajes generalmente no son muy escuchados en la sociedad.
están en ese momento en otras cosas o tienen otras preocupaciones o prefieren escuchar música. Y en caso de que alguien lo haya escuchado, probablemente los líderes políticos, no estoy hablando solamente de líderes partidarios, sino de movimientos sociales, de grupos sociales de diferente tendencia, estas personas reinterpretarán ese mensaje y por supuesto replantearán a partir de sus ideas, es decir, ya con feedback, respondiéndolos, contextualizándolos. Y otra vez, Natalia, la gente cuando empieza a recibir el mensaje, por ejemplo, de que hemos comprado 400 respiradores o unidades de terapia intensiva, lo que hace es rebobinar esas palabras en su realidad y dice, pero no hay camas de terapia intensiva, ¿dónde están? Yo tengo un familiar así, enfermo, ¿no? Si dice que ha habido tantos laboratorios, ¿no? Y entonces la gente empieza a percibir de que dice, pero ¿cómo laboratorios tantos? Si estamos esperando tantos días para que nos entreguen los resultados. Y eso es muy peligroso. Cuando empieza un candidato o una candidata o cualquier político a dar mensajes que se destruyen cuando chocan con la realidad, pierde lo más valioso como candidato, la credibilidad. En esa misma línea, Andrés, usted bien decía que la gente está exigiendo mejores condiciones de salud y el dinero no está llegando hasta esos hospitales. Este anuncio del 10%, ¿cuándo sería tangible? ¿De qué manera? Bueno, por el anuncio, al menos que han hecho, será el próximo año, ¿no? Es decir, porque tienen que incluir en el presupuesto, el presupuesto del siguiente año. Eso no se va a notar inmediatamente y es probable que sea cuando ya esté viéndose o haya una solución al coronavirus, ¿no? Y hay una cosa esencial, Gabriela, cuando los mensajes no resuelven inmediatamente los problemas, cuando hay situaciones desesperantes, ¿no? Empiezan a ser percibidos como demagogia. Porque una cosa es lo que tú crees que estás haciendo y otra cosa es lo que el ciudadano está percibiendo. Cuando si escuchas muy bien, atenta, imagino que sí lo has escuchado, Gabriela, como periodista, ¿no? La presidenta no se dirige en ningún momento a la población. No les dice ni bolivianos ni bolivianas, no les habla, ¿no? Directamente. Hay un momento en que usa el término, por ejemplo, amigos, y la gente que no es se considera amiga o la considera como enemiga. Entonces, yo creo que las palabras son muy importantes para interpelar, los verbos son claves para dirigirse y ella hace una repetición, martilla en el término del liberen, claro, justamente para que pueda posicionarse esa idea en la cabeza de la gente. Pero, reitero, las personas no consumen, no toman las palabras tal y como salen de la boca de la gente. Los oídos y la cabeza de la gente empieza a reinterpretar esas palabras en función de sus sueños, de sus problemas, de lo que ve cotidianamente. Andrés, le decíamos hace instantes que la presidenta hizo énfasis en el silencio cómplice de otros partidos políticos. ¿Cómo se entiende esto? Sí, otra vez, insisto ahí, Natalia, es el mensaje electoral que al menos la intención que tiene la presidenta es demostrarse, por ejemplo, de ubicarse en el centro, no criticar a los partidos políticos, dando la sensación de que los otros partidos políticos no se ocupan de la vida, de los problemas de la gente. Y claro, llama la atención, al menos a mí me llama la atención el pacto que propuso, el pacto de los bonos, creo que lo llamó, cuando el problema de la economía no son los bonos, porque los bonos te pueden servir para comer un día, una semana o ponle hasta 15 días. Eso no te resuelve tu problema de ingreso. La gente ya empieza a sentir que la crisis económica llegó a casa. Y los anuncios, cuando no empiezan a palparse, ¿no? Obviamente que empiezan a ser interpretados como palabras demagógicas.
Bien, agradecemos por su análisis a Andrés Gómez esta mañana sobre las primeras repercusiones del mensaje presidencial. Buenos días para usted.